¿Qué onda, ruteros? Hoy quiero invitarlos a rutear y más que nada analizar un punto impresionante en Quintana Roo, precisamente en Cancún. Y aunque este destino es conocido por sus enormes resorts y por su exuberante vida nocturna, existen playas impresionantes, ruteros. Y precisamente el día de hoy vamos a hablar de una de ellas, y me refiero a Playa Delfines. Y es muy conocida porque el principal atractivo de esta playa es un reconocimiento Blue Flag, lo cual lo hace como una de las mejores playas a nivel mundial. Pero además de eso, es conocida por sus famosas vistas panorámicas y agua realmente cristalina, ruteros. Si eres de los que le gusta ir a playas lejos del bullicio, donde hay mucha gente, muchos turistas, que tenga fácil acceso, que sea gratis, que esté limpia y lo mejor de todo, que tenga espacios que te brinden paz y tranquilidad, que justamente esto es lo más complicado de encontrar en una playa en el Caribe mexicano. Pues esta playa te va a encantar. ¿Y listos para descubrir por qué esta playa es un imperdible en tu ruta por Cancún? Acompáñame. Playa Delfines también es conocida como El Mirador y es una de las playas más famosas de Cancún. Se encuentra situada en el kilómetro 18 del Boulevard Kukulcán y también es conocida por sus aguas cristalinas y su extensa franja de arena blanca. Saben que sorprende mucho el color de la arena y el color del agua. No por nada es una de las playas con reconocimiento de Blue Flag por ser limpia y mejor cuidada de la zona hotelera. Ruteros, este destino ofrece una experiencia playera auténtica, debido a que se encuentra lejos del bullicio de los grandes resorts, lo que le dan un toque más natural y relajado. Y sí, esta playa tiene un galardón Blue Flag, y es que este reconocimiento se otorga anualmente solamente a las playas y puertos que cumplen con una serie de condiciones ambientales. En América Latina hay 8 países con este galardón. Y México consolida su liderazgo internacional con 69 playas y 2 marinas, de las cuales 47 están en el municipio de Benito Juárez. Estos son 4 aspectos positivos que quiero compartir. El primer aspecto son las vistas impresionantes, y es que hay un mirador que considero que es el mejor punto de toda la playa para poder obtener las mejores vistas. Y sobre todo, si te gusta ver los amaneceres, es el punto exacto. El segundo, definitivamente, es la tranquilidad, ruteros. Si bien es una playa pública, lo cierto es que también es una playa muy poco comercializada, lo cual le hace, en mi perspectiva, ideal para irte a descansar, despejarte. Nadie te va a molestar, ruteros. Aparte es grande, está súper amplia. Tercer punto, la accesibilidad. Y es que Playa Delfines, como ya se los comentaba, tiene un fácil acceso tanto público como estacionamiento para si vas en un vehículo privado. Y precisamente esto lo hace una excelente opción para todo tipo de ruteros. Además, la infraestructura de la zona es muy buena. Y como cuarto punto, a diferencia de otras playas, cuenta con servicios públicos, baños públicos, regaderas, incluso con palapas totalmente gratuitas. Aunque saben que en mi visita, no sé si era la hora, pero no miré nada de comida, puestos ambulantes. Tal vez más tarde, ustedes saben. Y no todo puede ser bueno. También considero 2 puntos negativos, aunque no son tan relevantes, pero tengo que contárselos. Uno es el oleaje fuerte. Eso sí, la belleza del mar es increíble, pero el oleaje puede ser muy fuerte, lo cual no lo hace nada ideal para nadar, especialmente para los pequeñitos. Y el aspecto número 2 es un poco más de perspectivas, porque la falta de servicios, principalmente los de lujo, como el servicio de comida, camastros, toallas y demás, no existe. Y menciono esto porque hay muchos ruteros que les gusta la comodidad o, híjole, se me olvidó una toalla, ¿de dónde saco una? Pues ahí te ofrecen, ¿no? O pagas una cuota de servicio y te ofrecen camastros, toallas, incluso comida. Pues aquí Playa Delfines es pública y no hay nada de eso. Solo menciono porque puede ser un inconveniente para algunos ruteros, pero ¿ustedes qué opinan? ¿Creen relevante este aspecto como negativo o realmente ya me lo saqué de la manga? Como recomendaciones principales, ruteros, les tengo 3. La primera es lleguen temprano. Sí, hay estacionamiento y es público, completamente gratis. También, como segunda recomendación, lleva snacks
y lleva agua, incluyendo protector solar. Y como tercera recomendación, la seguridad es sumamente importante, ruteros. Por lo regular en las playas te ponen banderas. Respeta los colores de las banderas. Como datos adicionales me estaban comentando que también el transporte público, y sí, efectivamente, me tocó mirar que llegan los camiones ahí a la zona. No tengo el precio exacto, si alguien lo sabe, pónganos en los comentarios, pero andan como en 12 pesos mexicanos. En comida y bebida, pues ahora sí que ustedes sabrán cuánto comen y cuánto toman. Digo, agua, recuerden, solo agua. Yo consideraría que un presupuesto de 200 pesos es más que suficiente. ¿Y por qué no? Considera un presupuesto extra para recuerdos, algo que se te antoje, un sombrero o algo que pasó por ahí. En resumen, ruteros, considero que Playa Delfines es un punto que no puedes perderte si estás visitando Cancún. Y además te queda de pasada. Y las vistas te van a encantar, te van a sorprender. Es más, las fotos que tomes van a ser súper populares en tus redes sociales. Pero lo que sí me atrevo a recomendarles como importante es no olviden disfrutar de las vistas y conectar con la naturaleza y apreciar el Caribe mexicano, ruteros. Es impresionantemente hermoso. Y ahora vamos a darle una evaluación a este lugar, tomando en cuenta las vistas y paisajes, dándole un 5 de 5. La accesibilidad y los servicios, les doy un 5 de 5 porque hay rampas, hay todo. Obviamente bajas a la arena, ya no puede haber rampas, ¿no? Aunque en ese punto hay unos caminos, no sé si son de caucho, de plástico, que permiten que cuando vienes en silla de ruedas o tienes incluso muletas, puedes llegar sin problema, ¿eh? El ambiente y la tranquilidad, 5 definitivamente, 5 de 5, es genial. La seguridad y la limpieza la considero también como un 5 de 5. Relación calidad y precio, indiscutiblemente se lleva un 5, pues no hay costo de acceso. Y en general, la playa tiene una evaluación 5 estrellas, al menos para mí. Muchas gracias por llegar hasta aquí, ruteros. Yo soy Omar Tavares. Me gustaría saber qué piensan de esta playa, si ya la conocen, si la visitarían, sus experiencias, buenas, malas. Todo nutre a la comunidad y nos ayuda a tener una mejor perspectiva de los destinos. Ojo, independientemente de lo que mires, ve, visítalo, vívelo y haz una propia experiencia. Yo soy Omar Tavares y no se olviden que vivir es mejor viajando. Cuídense mucho.